oficialmente Ojo Raro nace en 2013, compadre, pero al menos lo que es el sitio, pero en sí empieza a ganar mucha notoriedad en 2022 con Carne de Dios, y ahorita, vaya, Ojo Raro, ustedes lo saben mejor que nadie, está hasta arriba. Entonces, ¿a qué atribuyen este éxito tan marcado en un periodo tan corto, 5 años, menos de 5 años? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, Carne de Dios, yo estaba trabajando con Patricio en la parte de la dirección de arte. Al mismo tiempo Patricio está trabajando con Paula adaptando Santa Sombra, la novela gráfica. Entonces como que ahí también, como Pat vino y nos propuso esta idea como de ser parte de Ojo Raro y construirlo ahí entre los tres. Así que fue también como un lindo gesto de como trabajar por separado y de repente trabajar juntos. Yo creo que más allá de los proyectos que seguimos desarrollando cada uno, como que Luz Diabla justamente nos unió muchísimo. Fue también como un desafío, como que cayó esta oportunidad de trabajar con este estudio de Canadá y como que tomamos la decisión como estudio de decir, hagamos este proyecto entre los tres, que sea de los tres. Y eso nos hizo conocernos un montón a nosotros. Yo a Pablo la había conocido muchos años atrás, pero no tenía tanto conexión. Y creo que ese proyecto nos enseñó muchas cosas del otro. Y también se ve un poco como que logramos poner en pantalla un poco con el corto lo que cada uno, las inquietudes personales de cada uno y construir algo entre los tres. Sí, para mí eso fue como un primer momento del estudio en trabajar en conjunto y muy lindo también, como un espacio de creación donde inventamos la historia de cero y fue muy hermoso de transitar. Sí, total. Y para mí también hay algo que, bueno, eso sucede en 2022, que es que oficialmente se arma como esta cosa de triada de Ojo Raro, en donde también creo que se afianzó mucho también la identidad, como que creo que ahí como junto a Patricio Gerba y yo como que nos subimos un poco a su barco, compartiendo la visión y siguiendo un poco la propuesta que Pat tenía a nivel no solo político, sino como identitario, estético y como narrativo. Pero bueno, sí, empezó a pasar algo como que a mí me gusta mucho. El otro día veía una entrevista de Mariano Ginás de Pampero Cine que dice que ellos como que son productora pero estudio, pero lo que son sobre todo son un grupo, y como que a mí hay algo que también me identificó mucho de esta manera de pensar, lo que tiene que ver con que es como también una especie de colectivo, ¿no? Como que no es esta cuestión de identidad de empresa, porque nosotros no somos una empresa, así como lo que te digo, esto como un estudio gigante con muchísimos empleados, digo, como hacemos las cosas muy a pulmón, con mucho esfuerzo, y eso hace que le pongamos muchísimo cariño y dedicación a cada proyecto que empezamos a hacer. Entonces creo que eso también hizo que se volviera como un semillero de ideas, ¿no? Como que todas las IPs con las que estamos trabajando ahora van como teniendo esta identidad súper fuerte porque empezamos a cruzarnos y empezó a aparecer algo que se cocinó solo con este laburo que fuimos metiendo estos años, en donde cada uno podía tener una preconcepción de lo que quería que se transformara, en lo que quería que se transformara Ojo Raro, pero son cosas que caminan solas, ¿no? Como que los proyectos ya sabemos, como te devuelven cosas que no sabes que te van a devolver y van tomando forma un poco y vida propia. Y creo que es lo que pasó estos años, como cada parte de nosotros le fue como agregando un condimento para que tome esta identidad súper fuerte que fue generándose. Sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención porque sus cortos siempre me han parecido toda su filmografía muy poderosa en lo simbólico. Y no sé, no me llama mucho la atención en ese carácter metanarrativo, por decirlo así, de que cómo se traslada ese mismo carácter simbólico a la integración del estudio, porque se habla de lo sudamericano, de la sexualidad también, pero también de una cosa que no está mencionada en los valores, es lo profano, creo. Y su obra tiene mucho de profano y me llama la atención que además son 3, número sagrado convertido así, o sea, ¿cómo esto es coincidencia o ustedes alguna vez lo han hablado? ¿Cómo se ve esto? O sea, sí, no, nos gusta portarnos mal. Sí. No, mentira, los tres pero tenemos luna en Leo. sí, te juro. Somos todos un poco místicos, creo. De hecho, con Gerba nos reímos que los dos vinimos con nuestra estampita del Gauchito Gil en la billetera, que es un santo popular argentino. Y La más santera es Pat, igual. Sí, el más santero es Pat, pero nosotros también, y creo que justamente hay algo del sincretismo latinoamericano y como de todo lo que tiene que ver con
esto, profanar como la institución de lo místico, de la religión, de lo sagrado, que de algún modo siempre va a existir esa contracultura y al menos, no sé, a mí me pasa como feminidad, queer, que siempre voy a estar en ese lugar corrido, por ejemplo. Entonces es parte innata del lugar que ocupo ya inherentemente por existir. Es un poco un error para la Matrix en un punto porque no respondo a una norma, ¿se entiende? Y creo que a Patricio también le pasa eso, como desde un lugar muy desde la identidad, y a Gerba también, como entonces hay algo en donde para nosotros, si ya nuestra mera existencia y la manera que tenemos de ver el mundo profana o está desviada o está corrida de lo que se supone que deberíamos ser o cómo se supone que deberíamos actuar, eso transpira en la obra que hacemos inevitablemente, porque yo me pongo medio claustrofóbica a la hora que me empiezan a meter en una caja, ¿no? Empiezo como a asfixiarme. Las etiquetas. Sí, y sí, total, como me gusta esto, como, o sea, hablar de profano, por ejemplo, porque nada, sí, es como un poco más freestyle también de algún modo, como, y elástico, como me gusta pensar que también tratamos de elastizar un poco qué se supone que debería ser el misticismo, cómo se supone que se tiene que trabajar eso también, o como la religiosidad o lo político inclusive. Y creo que también tiene que ver con que creo que siempre al menos tratamos de tener lo más sobre la mesa posible nuestras propias incomodidades, y sabemos que somos seres contradictorios en todo sentido, entonces siempre va a haber algo en tensión, y creo que eso nos gusta de presentarlo en el trabajo que hacemos narrativamente. Sí, creo también un poco como conectando con la primera pregunta, yo creo que hay algo que nosotros como no es que impusimos un estilo o que tratamos como de hacer como un estilo de cine. Yo creo que hay algo que nosotros empujamos, y también desde la escuela, porque también los tres damos clases, también con lo de Voces del Sur, que nosotros lo armamos con el Big Bang, con Bárbara, y creo que también ahí tuvimos bastante alcance porque hubo muchos proyectos seleccionados. Proyectos que enviaron y seleccionamos estos 7 con los que trabajamos, pero yo creo que hay algo que empujamos nosotros, como dice Paula, como desde hablar desde lo político, de lo social, desde lo cultural, y como tratar de fomentar el compromiso de que la historia tenga un trasfondo. Si bien hacemos ficción y hacemos cine de género, todo lo que ponemos en la historia son cosas que sacamos de la realidad que nos rodea, y creo que eso es algo que nosotros también transmitimos cuando damos clases o cuando hicimos estas mentorías, y creo que es algo que también es bien recibido de la gente, ¿no? Como alguien que nos empuja a conectar con lo que tenés adentro, y no como a, bueno, chicos, hagan esto porque esto es revendible, digamos, como con este estilo. Inclusive nosotros desde el estilo proponemos como salirnos totalmente de los cánones de por ahí de las majors de Estados Unidos o de Japón, que tienen un estilo de animación comercial. Nosotros, como desde los recursos que tenemos de Sudamérica, que empujamos, y los proyectos los hacemos con equipos chicos y con mucho pulmón, es como que tenemos que proponer una identidad visual que sea única, y creo que es algo que nosotros no nos quisimos quedar con eso como nuestro. Fue como, nosotros estamos empujando esto y tratamos como de fomentar que el resto también tenga esa búsqueda, y entonces para mí fue bien recibido por la audiencia y por la gente. Sí. Y por la gente que está en la misma también, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que somos los únicos haciendo eso, como Exacto. Creo que eso también es importante, ¿no? Creo que somos parte de algo que está sucediendo ahora también con como toda una corriente de animación que está tratando de hablar de otras cosas, y que también está tratando de pensar el cine como una herramienta. Como yo estoy muy fan de las conferencias que está dando Lucrecia Martel ahora que estrenó Nuestra Tierra, su documental, que es un documental que habla sobre temáticas que nos importan hoy en día y que son urgentes hoy en día, ¿no? Y ella dice algo que a mí que me parece muy clave, que es como uno va a ver una película y luego sale y conversa de ella con sus amigos o con la gente con quien la vio. Y hay algo de esto para mí también, ¿no? Como tratar de generar como conversaciones, creo. Y creo que también por eso empujamos que nuestro contenido sea político y que al menos desde nuestro lado tratemos de proponer preguntas o incomodidades para tratar de generar conversación, porque creo que es un momento también muy difícil del mundo y hay que hablar. Entonces, como si podemos hacer películas que hagan que la gente charle y se pregunte cosas, creo que para mí ya hay un objetivo muy cumplido. Sí, está este momento, es como un portal cada proyecto, cada cortometraje, cada película en el que te metes y como experimentas una historia, un universo, y está bueno que
nosotros tratamos de poner muchas cosas escondidas, digamos, dentro de la narrativa y dentro como de hacer algunos easter eggs de cosas. Me parece que eso está bueno también porque fomenta la conversación, digamos. No es como que no está todo sobre la mesa y ves la película y entendiste todo. Inclusive hay muchas veces que te das muy confundido. Pero es un poco también como eso, generar la posibilidad de preguntarnos cosas sin ofrecer respuestas, porque tampoco es que nosotros conocemos la respuesta, digamos. No, y es mejor no conocerlas. Exacto. Entonces me parece que ahí se genera como algo que está bueno, donde se genera esta conversación de para dónde vamos, y que con el cine también estamos escribiendo un poco la historia. Lamentablemente el mundo está muy podrido, así que a veces con un poco de fantasía, un poco de cine fantástico y género, está bueno como ir a lugares más del contemporáneo y del cotidiano. Entonces. Y bueno, hablando netamente de la producción de Luz Diabla, no es lo más común que haya 3 directores en un cortometraje profesional, quizás se da más en estudiantil, pero ¿y cómo encuentra este tridente, este cancerbero, por llamarle así, este modo sí, de... total, éramos este modo de congeniar las ideas de todas sus diferencias, sus similitudes, y pues plasmarlo en algo que acaba siendo Ojo Raro en estado puro? Fue toda una experiencia flashera. Como en ese sentido creo que la verdad que para lo difícil que es como justamente alinear 3 cabezas, creo que nos llevamos muy bien. Como la verdad que el experimento en muchos sentidos fue como muy grato. No vamos, o sea, yo no voy a mentirte y decir que no hubo momentos difíciles de desacuerdos, o sea, como era como yo quiero esto y yo quiero esto, ni siquiera era 2 contra 1, capaz los 3 a veces queríamos algo distinto directamente. Y bueno, justamente lo que hubo que hacer era dialogar mucho, o sea, en donde sí, capaz, por ejemplo, te puedo decir que nos generó una complicación, por ejemplo, es que siendo 3 se tarda más en decidir, ¿no? Porque hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo. Pero bueno, a veces también me parece que es necesario como justamente, ¿no? Como aprender a conversar y ponerse de acuerdo, que es a fin de cuentas lo que uno hace con sus directores de arte, con sus cabezas de área. Entonces era como también sencillamente aplicar esta lógica también desde lo estructural y desde lo que nacía. Y como también la idea la creamos los 3 desde el principio en conjunto, hay algo como muy identitario del proyecto en donde también los 3 sabíamos de qué estaba hablando el proyecto y el corazón del proyecto era compartido. Entonces, como que ese camino estaba ya un poco trazado y diametrado previamente para los 3. Entonces no era tan difícil como volver a alinearse. Capaz el volante o el timón cada tanto se viraba un poquito de cada uno, pero era como la sinergia después se acomodaba, ¿no? Y quizás después hay cosas en donde hasta seguimos en desacuerdo y también eso es lo hermoso de eso también, digo, de como sí, también... aprendimos a convivir con las decisiones de los otros también. Bueno, también un poco lo que pasó es que había mucho por hacer, porque si bien el equipo que hizo la animación, un equipo muy talentoso, había mucho para hacer, digamos, desde los fondos, desde el color, desde la animación. Entonces como que llegó un momento que nos tuvimos que organizar y como bueno, nos dividimos un poco, cada tanto uníamos, o sea, había algo como muy troncal que decíamos, che, esto tiene que ser una decisión de los 3, como decía Paula, por ahí nos sentábamos y como agarramos 10 cosas que había que definir, una reunión y tratábamos de sacar una conclusión. Creo que siendo 3 es más fácil que siendo 2, porque por ahí 2 puede ser como tiran para distintos lados, y a nosotros nos pasó un poco eso de que si bien había como, ni siquiera era desacuerdo, por ahí eran diferentes visiones, como que los 3 eso estábamos muy alineados en lo que queríamos terminar esto, queríamos hacerlo, y estaba muy claro como que esas semanas que estuvimos como pensando en la idea, como que encontramos algo que a los 3 nos emocionó mucho por plasmar y por hacer, y eso creo que fue como una guía muy fuerte que nos llevó adelante y nos hizo como sobrepasar algunas cosas que era como, che, bueno, quizá también Patricio es el que más experiencia tenía, entonces algunas cosas como que obviamente lo escuchábamos a él, a ver qué opinaba, y también Patricio fue como súper abierto a algunas cosas que nosotros veníamos como con menos experiencia que él, como que las proponíamos, y también estuvo muy bueno que como que las dejó entrar, digamos, así que como que se armó un espacio muy lindo, y para el primer momento que se estaba creando el estudio también fue muy rico en ese sentido, como decir, bueno, ahora ya sé cuáles son las inquietudes de Paula, cuáles son las inquietudes de Pat,
o cómo desarrollan esto ellos, y ahora nos pedimos, digamos, esas ayudas en otros proyectos cuando ya sabemos qué buscar en cada uno. Sí. Y una última cosa para mí con eso también de la triada de dirección es que también inclusive a veces cosas que una idea por la que vos peleabas todo el tiempo, que esto igual también pasa todo el tiempo en cualquier equipo, ¿no? Estás muy seguro de algo y peleas por eso y lo defendés, al final la decisión que se toma es la de tu contraparte. Y después cuando lo ves terminado decís, tenía razón. Está buenísimo, estaba equivocada. bien, sí. O sea, claro, al final estaba yo equivocada con la idea que estaba empujando. Y también hay un ejercicio, creo que de A3 más aún, de cómo correrse del lugar ego individual, o sea, de pensarse como director desde este lugar como yo autor y mi arte y mi cosa única, sino más bien como flexibilizar y también inclusive como repensar la idea de lo autoral y como esta cuestión autoral compartida también que puede existir, y como hasta me parece interesante la pregunta eso de lo autoral desde lo colectivo. Sí, como de construir una visión que va más allá de la visión de una persona, digamos. Sí. Una de las cosas que más me llama la atención y que más me gusta del cortometraje es que es muy sensorial, porque obviamente uno se fija siempre en lo visual, es como lo primero que te entra, y tienes la luz, este personaje es conceptual, es simbólica, pero también el sonoro, la música, es muy táctil, incluso cuando se están besando, cuando surge esta cosa que empieza a surgir, a crear al personaje. O sea, desde un principio dijeron, tenemos que hacer algo así, trascender más allá de lo visual. Sí, 100%. Somos unas chicas de los sentidos. Sí, también, o sea, siendo honesta, como a los tres como que siento que hemos hablado también mucho de qué se siente estar en una fiesta, como somos personas que conocemos el mundo que estamos retratando en ese sentido, con lo nocturno, con lo que es una experiencia sensorial en una fiesta, en una masa de gente, en esta disolución del uno mismo. Entonces también hay algo que entendíamos que no se puede como empatizar eso a través de imágenes nada más, y particularmente también a los tres nos importa un montón el diseño sonoro. Yo creo que eso, para mí era como súper importante pensar el sonido de la película muy desde el principio, y también justamente como estamos como mezclando dos culturas que también tienen una sonoridad muy fuerte, como la cultura de la rave con todo lo que es la música electrónica y el techno, chocando justamente con toda como la cultura más rural y como con toda esta musicalidad más como folclórica, guitarrera, como y con cierto tipo de masculinidad inclusive. Era importante construir como el diseño sonoro y nada, como por cosas, el laburo de Patti Herba en Carne de Dios, había un premio también de diseño sonoro con Pomeranek, que son el estudio con el que hicimos el diseño sonoro, y fue espectacular. Sí, un trabajo increíble. Sí, ellos hicieron un trabajo increíble, y ahí yo armé una maqueta de sonido primero que trabajamos, o sea, después los chicos fueron como dando devoluciones y la craneamos, la ejecuté y empezamos ahí a trabajar con los chicos del estudio de sonido, que hicieron un trabajo impecable y también como que supieron entender muy bien lo que teníamos en la cabeza. Pero sí, apenas empezó el proyecto yo ya tenía playlists en Spotify y ya como que les iba quemando la cabeza a ellos de, bueno, sumen temas, sumen canciones, veamos qué tipo de música, eso, como más gaucha queremos, qué tipo, para mí era muy importante pensar qué tipo de música electrónica queríamos, llamamos payadores para que graben las payadas que suenan en la escena de los gauchos. ¿Ya escribieron la letra ellos también? La improvisar, no, lo llevaron escrita, pero bueno, en realidad la payada se suele improvisar, pero bueno, en este caso por una cuestión de técnica, de guión también se escribió, pero también trabajamos con payadores bastante icónicos de Argentina, como con mucho oficio también, entonces como también para poder asegurar como una linda calidad sonora de esa payada y que se sienta como bien enraizada. Y lo mismo con la música electrónica que compusimos, que trabajamos con una música que se llama Antula Banca, que tiene también un perfil sonoro, como ella vive mucho tiempo en Berlín, pero es del sur también, y como es del sur de Argentina, entonces como que también tiene como un montón de sonoridades absorbidas que justamente capturaban muy bien lo que queríamos comunicar, que es como esta mezcla. Y ella también está en todas las escenas undergrounds que nos gustan a nosotros, entonces como que podía captar muy bien ese sonido también como agresivo, pero queer, pero filoso, como con uñas. Sí, también todo desde el diseño sonoro, digamos, hay en algunos momentos como
intensidades del sonido y hay ruido rural, hay ruido como se siente como un caballo por momentos, también todo el trabajo como de la sonoridad del campo, como el viento, los pajaritos en las últimas escenas, digamos, como hay mucho trabajo como de representar realmente cuál es la sonoridad del campo, que muchos dicen, pero no hay nada para ver porque es el campo, pero justamente el paisaje son también los cielos y todo lo sonoro, entonces también es como conectar con la amplitud del lugar. Y eso, la verdad que hicieron un trabajo impecable, bueno, todo lo que hizo Paula en la maqueta y después lo llevaron a un nivel increíble los chicos. Siempre que lo pasamos es como, bueno, te paso un link, pero míralo con buen sonido. Sí, yo siempre le paso como, por favor, o... auriculares o unas buenas parlantes. Sí, Patricio también había hecho un trabajo enorme con Carne de Dios en México, que habían dedicado muchas sesiones a hacer un sonido todo bastante, digamos, con sintes y cosas pero modernas, ¿no? Así que ya también veníamos de esa escuela de darle mucha... Nos gusta el diseño sonoro. Darle mucha bola a eso. No recuerdo cómo es la frase que dice cuando llega algo del diablo, cómo es si haces algo con el diablo... Sí, los que se meten con el diablo la pagan. Sí, esa frase me estuvo resonando bastante. Dirían que es una especie de manifiesto dentro de Ojo Raro. Podría ser, ¿eh? Puede ser, sí, no sé si es un manifiesto, claro, porque creo que ahí a mí lo que me gusta como de esa línea es que, bueno, es un poco, porque también viene de que se habla de que, o sea, hay varias como versiones de entender con qué tiene que ver la luz mala y en algunas de ellas tiene que ver con manifestaciones del diablo justamente, ¿no? Yo no sé si está en un manifiesto porque justamente, como venías diciendo, nos preguntabas antes como más bien ¿por qué el diablo es el diablo? ¿Por qué hay que tenerle miedo al diablo, no? Como ¿por qué tendrías que pagar por ir a meterte en las grietas a ver qué hay, ¿no? Como igual eso, la frase es los que se hacen los pillos con el diablo, ¿no? Que es como quien subestima a esta entidad. Que en ese sentido sí, como para mí quizás es más una bajada de algo para nosotros que tiene que ver con como cierto respeto que le tenemos a ese mundo en relación a que lo ponemos en pantalla y como construimos narrativas y trabajamos con su imagen y con sus significados y con sus simbolismos y sus íconos, pero desde la más profunda devoción, honestamente. Claro, sí, desde ser gualicheras, digamos, como de decir, ojo con esto, que no es joda, digamos, como un poco va por ahí también, porque también el personaje como no respeta, o sea, por ejemplo, el Gauchito Gil y cosas que aparecen en el corto, como que se lleva el mundo por delante, y un poco también está eso, digamos, sin spoilear, pero él como que sobrevive porque justo está al altar y no le da bola. Sin spoilear, dice. Es la primera escena. Bueno, sí, la primera escena, sí. Pero bueno, hay algo de eso como de respetar también, ¿no? en las creencias, ¿no? que tiene cada uno y justamente eso, desdemonizar al diablo, ¿no? También también trabajando con comunidades y comprendiendo un poco cuáles son las cosmovisiones de ellos del inframundo, como que también nosotros nos corremos de ese lugar del diablo, es el señor con el tridente que te esclaviza con los fuegos alrededor. Entonces un poco esa frase también va por ahí, como diciendo como bueno, jugar con el límite, pero ojo, porque también tiene sus consecuencias como esto, ¿no? La incredulidad bueno, ya si nos ponemos profundo el sincretismo, pero... Sí, y para mí también creo que ahí sí como que simboliza un poco algo que sí capaz es un icono, como una cosa muy identitaria del corto, que también es un poco en esa frase, también quizás estamos encapsulando algo que también es como en relación al personaje, en donde también nosotros nos hacemos cargo que estamos más cerca de Martín, el protagonista, que de los gauchos, de la pulpería. En el corto. El corto también somos nosotros mismos haciéndonos esas preguntas y proyectándonos en esa marica mala, ¿no? Como, y cada uno está poniendo algo de nosotros en ese personaje que uno lo ve y dice, qué insoportable, pero bueno, también nos parecía que también merecíamos un personaje queer que pueda ser así también, ¿no? Y hay algo de esto, como de esta advertencia también de como el citadino y las personas que somos de la urbanidad, como esto que dice Gerba, llevándonos todo por delante y como no mirando o no considerando como las periferias o como es todo eso que está como en otro nivel, que tenés que frenar y prestar un poco más de atención para poder registrarlo y respetarlo y cuidarlo también. Y casi para cerrar,
Qué bueno que lanzaste la advertencia de los spoilers, porque bueno, van más de 100 selecciones, varias victorias, incluyendo no sé cuántos festivales calificadores al Oscar. ¿Cómo vivieron este proceso que obviamente todavía continúa? Pero ¿cómo ha sido para ustedes esta respuesta de la gente y de los festivales? La verdad que fue algo, o sea, fue muy lindo ver que un mensaje que tiene como, digamos, un contenido tan de nuestra cultura, digamos, en el que pudimos poner gauchos, digamos, y también está el Gauchito Gil, bueno, la Luz Mala, que es un mito de allá, digamos, está bueno como que a través del género y a través del folk horror como que llegó la historia a un montón de lugares y que también muchos agarraron esto que quisimos hacer, que fue el choque de culturas, ¿no? Eso fue como muy satisfactorio, sentir que tipo, el corto resonaba. Carne de Dios también había resonado bastante, más en Latinoamérica y un poco en Europa, pero más en Latinoamérica también porque bueno, fue algo que les pasó a muchas de las comunidades, de los pueblos originarios de toda Latinoamérica, entonces también resonaba. Pero esto es como una historia de fantasía y como esta ficción que llegó y fue entendida en otros lugares que no sea Argentina, para mí fue increíble. Cada una de esas elecciones, inclusive estuvimos en Rumania o en Europa del Este, estuvimos en Corea también, como en algunos festivales que decís, bueno, qué bueno como que enganchen con este tipo de temática y que el corto llegue a esos lugares, digamos. Total, y para nosotros, bueno, o sea, como yo siento que la experiencia la atravesé y la atravesamos como en dos niveles, ¿no? Por un lado todo esto que mencionabas vos que tiene que ver con un circuito de festivales que la verdad está siendo muy gratificante y como muy, al menos yo me siento de momentos, no sé, me acuerdo que cuando nos enteramos de Sitges yo estaba como este es uno de mis festivales favoritos al que siempre soñé ir, que no podía ir, estaba como pero, o sea, como me salió como una cosa de permitirme también disfrutar esos logros, porque también es como, nada, se siente muy gratificante después de tanto esfuerzo y laburo, también poder acceder a estos festivales tan grandes que, de nuevo, somos un estudio chico, somos como personas que hacen las cosas con mucho esfuerzo, entonces también abre puertas y realmente nos sirvió mucho y nos sigue como, todavía seguimos sintiendo como el corto nos devuelve. Y también por otro lado tiene todo un circuito que es, también hay gente que nos escribe y nos pregunta como, esto está hablado con Miyu también, en Argentina hay mucho circuito de distribución que es un festival chiquito en un lugar al que jamás nos íbamos a enterar que existía este tipo de proyecciones y que nos escriben porque se enteraron y que quieren pasar el corto y que tiene que ver de nuevo, ¿no? Con generar una experiencia audiovisual o de cine comunitaria, ¿no? Lo que hablábamos antes de como ir a mirar algo para después charlarlo, como la experiencia colectiva de ver una película, que para mí está siendo muy gratificante también eso, porque está llegando a muchas, tiene todo como un subcircuito de festivales chiquitos o de cosas independientes, en donde también nos parece importante estar y acceder, porque a mí me importa hacer películas para que las vea la gente, ¿no? De nuevo, como para que las vea, para que las charle, para ver qué les pasa. Te voy a decir para cambiar el mundo porque ya no estoy tan ambiciosa, pero quizás para, no sé, que la gente pueda preguntarse un par de cosas, quizás. Y eso, formar, como seguir sumando a esto que está sucediendo. Entonces, al menos para mí es como, creo que no caigo todavía también, ¿no? Porque no terminamos la gira de festivales todavía. Pero ya fue un primer año que fue como, bueno, yo ya estoy hecha con esto, ¿qué más quiero? Como, yo estoy muy feliz y muy agradecida. Y la verdad que disfrutamos, o sea, pudimos ir a la premiere que en Sundance, que fuimos los tres, que divertimos un montón, pero fuimos. Y la verdad que creo que en cada festival disfrutamos mucho lo que es la ronda de preguntas al final, digamos, como que la gente pregunta cosas que son espectaculares, digamos. Y también como que hay muchos como que, viste, antes de hacer la pregunta por ahí te dicen, bueno, yo entendí esto, que me pareció esta cosa, y la verdad que hay mucha devolución que ha venido de la gente desde che, quiero escuchar el soundtrack, me lo podés pasar porque me encantó la canción, a che, esto por qué y a esto otro, como preguntas muy puntuales de cosas que nosotros pensamos que estaban muy intrínsecas en la película y que después la gente las fue agarrando, y eso para mí es como muy valioso. Que se vean detalles donde nosotros pusimos un poco de cabeza para ocultar algunas cosas y que después la gente los agarre porque es muy satisfactorio de esto, ¿no? Como a través de una narrativa, de una historia inventada y trabajando con algunos mitos de nuestras tierras, digamos, como
llevar a la gente a un lugar donde se pregunte cosas, como decíamos antes. Y eso me parece que para mí fue lo más lindo, como escuchar las preguntas al final de las proyecciones en las que pudimos asistir, porque obviamente no podemos ir a todas, pero a las que fuimos fue como muy rico esa evolución. Total. Y ya solo para terminar, y bueno, regresando un poco a la pregunta inicial, vaya, es en sí un estudio joven, Ojo Raro, es lo que decíamos 2022, pero llevan este camino que pareciera que es un estudio que tiene añales y todos los éxitos del mundo y demás. Luz Diabla marca este punto de unión. Ahora cada quien se va por su distinto punto. Está Patricio con Los Diarios Negros, tú, Gervasio, con El Elegido, y tú con Santa Sombra. Entonces, ¿qué papel creen que va a terminar jugando este nuevo gigante, podemos decirlo, en la animación iberoamericana? ¿Nosotros? Bueno, buena pregunta. No, yo creo que un poco lo que decía al principio, que para mí, que es algo que tenemos muy natural los tres, como que es devolver lo que hemos... o sea, nosotros a través de Patricio también, que él tenía muchísimos contactos, nuestros contactos por separado también, como que mucha gente nos ha ayudado en nuestro camino. Y creo que eso es algo natural en nosotros, que tratamos de como devolver un poco las experiencias, inclusive en las clases que damos, y hemos compartido clases juntos, siempre hablamos como desde, chicos, por favor hagan lo que ustedes sienten, tipo, tengan una visión, tengan como una inquietud, algo que contar, porque eso es lo único que maneja la frustración, digamos, como todo lo que es el laburo comercial, muchas veces no sabes para dónde va y a veces eso te frustra, pero si vos tenés una historia que contar, y también promovemos mucho de juntarse con gente y hacer proyectos con colegas que compartan tu visión. Entonces yo creo que, y espero que los proyectos que seguimos haciendo y poder seguir coproduciendo, porque también nosotros somos, como decía Pablo, un estudio de boutique, que siempre buscamos gente con quien laburar, otros estudios que compartan, que nos puedan complementar, que nos puedan ayudar, o también participar en otros proyectos que son con otros directores, que estamos haciendo eso también ahora. Pero creo que hay algo como de que queremos motivar a que otros también encuentren su voz y que otros estudios empiecen a también hacer sus proyectos, y que esto genere como para la animación, digamos, como un lugar, un área segura en el que podamos contar historias que estén comprometidas sociopolítico y culturalmente, que este mundo lo necesita. Entonces espero que con los proyectos que estamos haciendo, que son todos bien distintos y todos bien locos, pero espero que eso también como motive a la gente a decir, che, este camino se puede, y no es que hay que hacer algo que sea full comercial para vender y hacer 20 temporadas, sino que... Existen otras cosas, como... Sí. Sí, y yo creo que también hay eso, ¿no? Como... Creo que también por las maneras de producir que tiene la animación, que ya sabemos es lenta, es muy costosa, son procesos en donde vamos como en 0,5 en relación a experimentar de muchas maneras, que creo que el cine live action, por sus maneras de ser producido, como que van en por dos, ¿no? Entonces creo que también maneras de trabajar con el lenguaje, maneras de pensar cómo narrar y maneras de pensar cómo narrar de manera identitaria desde Sudamérica, en nuestro caso, porque inclusive estamos muy abajo nosotros, muy lejos. Y yo muy arriba. Sí, vos muy arriba en Canadá. Bueno, pero de corazón muy abajo, ahí, argentino. Entonces, nada, creo que también, un poco siguiendo la línea de lo que dice Gerba, ¿no? Creo que para mí como tratar de sumar en ideas que tengan que ver con fomentar colectividad y como no quedarse como aislado en las maneras de producir. También como apoyar lo autoral y como no responder como a fórmulas narrativas, a fórmulas de esto, ¿no? Como a en cuanto a estructuras narrativas también, ¿no? Porque inclusive como desde nuestros lugares tenemos otras maneras de pensar y de transitar las historias, porque las vidas de todas las personas sudacas también tenemos otra experiencia y otro vínculo con la realidad, y creo que la animación también necesita que contemos un poco más desde ese ojo. Qué pesada. Entonces hay algo ahí para mí. Me cuesta un poco articularlo, pero creo que tiene que ver con eso, con que ojalá si lo que hacemos de algún modo suma en algo, esté sumando para ese lugar, ¿no? Como para apuntar a lo colectivo, apuntar a no tener miedo de contar historias que también quizás no caigan tanto en etiqueta, como pienso que también sumar a que quizás haya cosas que no se entiendan si son para adultos, para niños, para adolescentes, como
por esta idea de mercantilizante donde tenemos que acotarle un target y quizás contar historias que hablen simplemente también a nuestras tierras, como a nuestros territorios y que nos identifiquen más colectivamente desde otros lugares que no sean unas demografías de venta nada más. Creo que hay algo importante ahí, de nuevo, con cómo está el mundo también. Sí, y también como esto, fomentar la inquietud y fomentar que se puede, ¿no? Que por ahí son procesos largos, nosotros tenemos varias IPs y a veces una avanza, otra se traba y de repente aplicamos un fondo y hay que mejorar el pitch. Creo que es algo que también tratamos de comunicar, de que como si vos tenés la convicción de hacer un proyecto y hablar de una temática, lo vas a hacer, digamos. No va a costar más o menos, o vas a encontrar una persona que comparta tu convicción y cuando vos te caes y no crees en el proyecto, esa persona te ayuda y viceversa. Entonces un poco creo que ese es el mensaje que nosotros tratamos de transmitir cuando estamos así o dando clase o mismo en los proyectos nuestros, como de salirnos de esa matriz y proponer una narrativa que, bueno, fuerte, basada en el género, pero que tengan contenidos fuertes, digamos, que no quedarnos en proyectos abstractos o cosas así que no tengan un mensaje. Así que bueno, esperemos. Total, sí.